A las 3:12 de la madrugada, hora local, un dron ucraniano del tamaño de un coche pequeño avanza hacia el norte sobre los campos oscuros al sur de Moscú. Una mota entre un enjambre de cientos. La tripulación de defensa aérea rusa los considera blancos fáciles. Lo que no saben es que están a punto de caer en una trampa que nunca han visto antes. Delante, uno de los drones rompe la formación y hace exactamente lo contrario de esconderse. Enciende un pequeño turbofán y sube rápido, ruidoso, en vertical, directo al ojo del radar, suplicando que lo detecten. La pantalla del radar ruso se llena de contactos. En algún punto al noreste, un radar se activa y un misil sale disparado del lanzador hacia el dron que asciende. Un instante después, un segundo. El dron esquiva. Ambos misiles lo persiguen a través de la oscuridad. En una cabina al noreste, la tripulación ve exactamente el tipo de blanco para el que fue construido todo el sistema. Un contacto grande, rápido, subiendo directo hacia ellos. Señal sólida, disparo fácil. El oficial de defensa aérea toma la decisión que le han ensayado 1000 veces. Dispara al rápido. 2 misiles más salen hacia el que asciende. 4 persiguiendo a uno solo. Mientras tanto, abajo, pegados al suelo, los contactos lentos siguen avanzando hacia el norte, ignorados por completo. Muy al sur, en un campo de Ucrania, los dos operadores ya no tienen nada que hacer salvo esperar. Su pantalla está negra. Las palancas no responden. La próxima vez que sabrán si ha funcionado será cuando lleguen las fotografías de satélite al amanecer. Lo que acaba de lanzar ese misil es un S-400. La OTAN lo llama el SA-21 Growler. La joya de la corona del sistema de defensa aérea ruso de largo alcance. Construido para derribar cazas y misiles de crucero a 400 kilómetros de distancia. Capaz de rastrear docenas de objetivos simultáneamente y lanzar misiles a 4 veces la velocidad del sonido. Una pieza de ingeniería extraordinaria que, frente a un dron de contrachapado arrastrándose entre las copas de los árboles a la velocidad de una furgoneta de reparto, resulta casi completamente inútil. Los mosquitos no se matan con un mazo. Así que ese dron ruidoso que asciende y que el sistema está machacando ahora mismo no es ningún error ucraniano. Es cebo. Y el S-400 acaba de morder un objetivo que vale lo que un coche de segunda mano con un misil que vale lo que un piso. Se trata de un ADM-160 MAD, un señuelo aéreo miniatura de lanzamiento aéreo, fabricado en Estados Unidos, soltado desde un MiG-29 ucraniano mucho antes de que el caza se acercara siquiera a las defensas de Moscú. En el radar aparece como un caza o un misil de crucero. Grande, rápido, exactamente el tipo de contacto para el que fue diseñado todo el sistema. Para una defensa ya predispuesta a ello, es irresistible. Poco menos de 3 metros de longitud, un turborreactor que lo lleva casi a la velocidad del sonido, planeando y cruzando el espacio de combate con un plan de vuelo cargado antes del lanzamiento. Sin ojiva, sin vuelta. Su único trabajo es parecer algo que merece la pena derribar. Este es el RS-1 Bars, un dron misil ucraniano propulsado por reactor con un único cometido esta noche: que le disparen. En el radar aparece como un misil de crucero. Rápido, caliente, rugiendo hacia la capital. Para una defensa ya en alerta máxima, es irresistible. Un dron señuelo ucraniano propulsado por turborreactor de aproximadamente 2 metros de longitud. El motor lo empuja a 700 km por hora. La distancia de Madrid a Barcelona en menos de 25 minutos. Leyendo como misil de crucero en el radar durante todo el recorrido. Sin ojiva, sin vuelta. Coste aproximado de $80.000 por unidad. Ese precio es exactamente el punto. Está diseñado para consumir misiles que cuestan entre $1.200.000 y $2 millones cada uno. Dentro de una de esas torretas, el comandante de una tripulación de Pantsir ya está disparando, vigilando los blancos rápidos en altura y el ruido lento abajo. Vierte sus rondas disponibles contra los que ascienden, tal como dice el manual. No está siendo estúpido. Está haciendo exactamente lo que le han entrenado para hacer, apuntando todo ello al objetivo equivocado. Seguir la receta al pie de la letra y sacar del horno algo que no se puede comer. Cada paso correcto, el resultado inutilizable. Si se observa desde donde dispara, no desde el suelo, sino desde una torre de 9 metros de altura,
una de las docenas que Rusia ha instalado en anillos alrededor de Moscú, hay una lógica fría en todo ese acero. Cuanto más alto colocas un radar, más lejos ve antes de que la curvatura de la Tierra se trague todo lo que vuela abajo. Y esos son los segundos que separan detectar un dron entre las copas y no verlo jamás. El Pantsir, al que la OTAN llama SA-22 Greyhound, es el sistema que Rusia señala cuando le preguntan cómo detiene los drones. 12 misiles listos y un par de cañones de 30 mm por vehículo. Suficientemente rápido y bajo para ser lo único ahí fuera que podría realmente sacar al Striker del barro y derribarlo. Ese es el que hay que esquivar. Y esa es precisamente la razón por la que el Vars está trabajando tan duro allá arriba para mantenerlo ocupado, comprándole al dron los segundos necesarios para conseguirlo. El Vars finalmente se deshace bajo el bombardeo. Su trabajo está hecho. Detrás de él, el enjambre se precipita por el hueco que sacrificó al abrirse paso. Y el dron en el centro de ese enjambre, aquel para quien se ha montado todo este espectáculo, tiene un nombre. FP-1 Firepoint, un dron ucraniano de ataque en un único sentido. 5,5 metros de punta a punta, contrachapado y material compuesto sobre un único motor de pistón, cruzando a 160 km por hora. 60 kilos de ojiva en el morro. Alcance de aproximadamente 800 kilómetros, la distancia de Madrid a París con un solo depósito. Coste de unos $55.000 por unidad. Y Ucrania acaba de lanzar 500 de ellos esta noche. ¿Por qué se quedó esa pantalla en negro en el momento en que el Striker cruzó la línea? El pequeño receptor en su lomo es Starlink. 6.000 satélites estadounidenses en órbita baja, lanzados desde Cabo Cañaveral en cohetes construidos en California, y la única pieza de equipamiento que permite a 2 operadores en un campo ucraniano pilotar un dron 600 kilómetros adentro de Rusia en tiempo real. Mientras el Vars derriba la puerta principal, un tercer dron se cuela por detrás en silencio, pegado al suelo. Uno de los radares que acaba de disparar contra el señuelo se apaga. Luego un segundo deja de emitir. Ese cegamiento de los radares es obra de un tercero, el Vars SM Gladiator. Y hace una sola cosa, fea y hermosa a la vez. Sigue el haz de radar de vuelta a su fuente. Cada batería que disparó contra el señuelo se pintó a sí misma como objetivo, y el Gladiator siguió esa energía de vuelta a la antena que la emitía. Piénsalo como una polilla que sigue la linterna de vuelta a la mano que la sostiene. El Vars SM Gladiator. Un dron antirradiación ucraniano construido alrededor de un sensor pasivo que se engancha a cualquier frecuencia de radio que lo haya iluminado. 10 kilos de ojiva en el morro. Alcance de unos 100 kilómetros. Coste unitario de aproximadamente $35.000, frente a un radar del S-400 construido por el precio de un apartamento en el centro de una gran ciudad. Pero para disparar a algo hay que iluminarlo. Y iluminar es como te encuentran. Un dron que vale una fracción de su objetivo acaba de seguir esa señal de vuelta a una antena que vale decenas de millones. Se abre un agujero en el muro. El enjambre lo atraviesa. El Striker en algún punto del centro del grupo, y la primera capa de la defensa aérea más peligrosa del planeta queda desmantelada por un señuelo y un dron que persigue ondas de radio de vuelta a su origen. Aquí está el núcleo de todo esto. No se cuela un solo avión por la mejor defensa aérea del mundo. Se la inunda con cientos de drones de contrachapado que apenas arañan una pantalla de radar y se deja que los defensores se ahoguen. Esta noche, la puerta se entreabrió gracias a un señuelo propulsado por reactor y un puñado de estructuras de $55.000. Pero al otro lado de ese muro, un segundo defensor ya está ascendiendo para salir al encuentro del enjambre. Uno que no necesita radar para encontrarte. Que no puede ser engañado para perseguir un señuelo. Que nunca tuvo una pantalla que apagar. Algo sube a su encuentro al otro lado. Silueta equivocada para ser un caza. Demasiado silencioso para ser un reactor, sin el batir de rotor que generaría un helicóptero bajo sus alas. Es otro dron que trepa hacia la altitud del enjambre que se aproxima. Obsérvese lo que ha subido a interceptarlos y lo que no. Apenas un caza sobre Moscú esta noche. Algunos en altura, quizás persiguiendo los blancos rápidos, pero abajo el cielo está vacío. Sin los helicópteros, sin las pasadas de cañón. Sin los aparatos tripulados que cabría esperar que Rusia lanzara contra una incursión de este tamaño. Hay una razón física muy concreta para ello, que no tiene nada que ver con el valor.
Lanzar metralla y fragmentos de misil sobre 13 millones de personas hace que todo eso caiga de vuelta sobre los bloques de apartamentos, las calles y la gente que se supone que estás defendiendo. No vacías una escopeta hacia arriba mientras estás de pie en tu propio jardín. Añade el riesgo de que un caza se adentre en el fuego de misiles de su propio bando y el mapa se simplifica rápidamente. Así que el último anillo de Moscú lo vuelan las máquinas. Y ese único hecho lo cambia todo esta noche. A 20 kilómetros al norte, un operador ruso está sentado en un vehículo de mando aparcado junto a una línea de árboles a las afueras de la ciudad, observando cómo sus interceptores trepan hacia el enjambre. Meses de estas noches le han enseñado a distinguir los señuelos de los contactos que se inmutan cuando los localizas, y los que siguen recto hacia ti. Esta noche los números están de su lado. Y eso es lo que lo hace peligroso para el dron que todavía no ha detectado. Uno de sus interceptores se desliza por detrás de una escolta ucraniana y dispara. Un misil real sale disparado del lanzador bajo su ala y destroza la escolta en una lluvia de fragmentos. Este es el Han-2, la copia rusa del iraní Stad-136. 3 metros y medio de longitud, un motor de 2 tiempos de 50 caballos, 180 km por hora, 1800 km de alcance. Rusia normalmente lo carga con una ojiva de 40 kilos y lo lanza contra un bloque de apartamentos en Kiev, por unos $40.000. Esta noche, este está configurado de forma diferente. El morro lleva un R-73, un buscador de calor de la era soviética extraído de un caza, que se engancha al objeto más caliente en su campo de visión y no lo suelta. Montado ahora en un dron que vale una décima parte de lo que cuesta el misil. Imagina una furgoneta de reparto a la que alguien le ha soldado una torreta. Nunca construida para ese trabajo, pero esta noche está cazando. A un lado, otra máquina hace algo más extraño. No lleva ningún arma y simplemente vuela hacia un dron ucraniano. Sin explosión, solo 2 estructuras enredadas entre sí, girando hacia el suelo en un abrazo del que ninguna sale. Ese es un interceptor de embestida. Barato, simple, construido para nada más. No dispara al objetivo, se convierte en el arma, cerrando a una velocidad combinada que destroza ambas máquinas. No es una trampa explosiva, es alguien que se acerca y te saca personalmente. Y lo elegante, desde la perspectiva rusa, es que no cae ninguna ojiva ni fragmentos sobre la ciudad de abajo. Simplemente no hay nada que caiga. Esta noche hay muchos ahí arriba. Y a diferencia de los que disparan misiles, nunca se quedan sin munición. Rusia resolvió el problema del coste de la munición de la manera que suele hacerlo, convirtió el dron en la bala. La noche sobre la aproximación estalla en una pelea encarnizada. Cientos de drones girando, cayendo en picado, embistiendo, disparando en un combate cuerpo a cuerpo que nadie en tierra verá jamás. Los drones caen girando, dejando un rastro de piezas. Un Han dispara y una escolta se desintegra en pedazos. Y lentamente, metódicamente, los rusos empiezan a ganar. El enjambre se adelgaza, las escoltas caen una tras otra, y la cobertura bajo la que el Striker se ha estado ocultando se deshace a su alrededor. En 2 ocasiones, un interceptor de embestida se desliza por el enjambre que se va reduciendo lo suficientemente cerca como para llenar la cámara del Striker antes de alejarse hacia un objetivo más ruidoso. Sin piloto a bordo que pueda tener el instinto de apartarse, el Striker mantiene el rumbo y sigue avanzando hacia el norte a través del caos. Los números que parecían tan favorables una hora antes se están moviendo en la dirección equivocada. Esos interceptores cuestan una fracción de lo que están derribando. Lo suficientemente baratos como para seguir intercambiándose toda la noche, y Rusia está dispuesta a canjearlos por escoltas ucranianas 1 a 1 hasta que salga el sol. Entonces el panorama empeora para los operadores. Cuando el enjambre se formó y cruzó la frontera, el radar de alerta temprana ruso lo captó. Y ahora una oleada de drones Stad está rugiendo hacia los mismos campos desde donde los ucranianos lanzan y dirigen el ataque. Su propia defensa aérea ya está desbordada. Así que ahora están haciendo 2 trabajos a la vez. Pilotando el combate sobre Moscú y desmontando el equipo para huir antes de que los Stad lleguen a la puerta. Esta es la parte de los ataques de largo alcance que nadie pone en los vídeos de reclutamiento. Como intentar hacer la cena mientras el vecino enciende los aspersores y te empapa por ambos lados.
Un operador arranca cables de antena y pliega trípodes mientras el otro pilota toda la batalla desde un único portátil. Dos relojes ahora, ambos corriendo en la dirección equivocada. El combate que están perdiendo en el cielo sobre Moscú y la oleada de SAT cerrándose sobre el campo bajo sus pies. El operador principal podría cerrar el portátil, plegar la última antena y marcharse antes de que llegue el primer SAT. ¿Lo sabe? Pero los dedos, fríos, se quedan en las palancas, trabajando el enjambre que todavía puede alcanzar. Cualquiera de los dos relojes que se agote primero lo terminará todo, y el Striker sigue ahí adelante, muy adentro de Rusia, sin que nadie pueda pilotarlo en absoluto. Un dron de retransmisión cae de la red. La imagen de control parpadea, se oscurece durante un segundo completo, luego vuelve a aparecer, redirigida a través de otra estructura en el enjambre. Los drones se comunican entre sí, no solo con el suelo, pasando la señal de mano en mano como en una cadena de cubos de agua. Derriba uno. La red encuentra otro camino. Esa malla es la única razón por la que los operadores todavía pueden tocar este combate desde 600 kilómetros atrás. Y el Striker, que se ha adelantado a todos los demás, es el único dron demasiado lejos para alcanzarlo. Lo que ocurra sobre Zelenograd ocurrirá sin que nadie en la Tierra pueda intervenir. La matemática es brutal. Intercambiar estructuras una a una y Ucrania se queda sin ellas primero. Retirarse y pierden al Striker. Así que dejan de atacar los drones y van a buscar la mano que los lanza, porque cada interceptor sobre Moscú está en una correa. Y en algún punto en la oscuridad abajo, hay un camión sujetando el otro extremo. Un puñado de gladiators y dos municiones merodeadoras se separan del combate de perros y dejan de cazar drones. Ambos llevan 10 minutos dando vueltas. El combustible bajando, reservándose para el único trabajo para el que vinieron. Una línea de rumbo cruza el mapa. Luego una segunda desde otro ángulo y donde las dos se cruzan hay un camión. Ese camión es el cerebro de todo el enjambre interceptor. Y en este momento no tiene ni idea de que lo han localizado. Lo que lo ha delatado es su propia radio. Para pilotar un enjambre de interceptores, el puesto de mando tiene que transmitir constantemente, dirigiendo cada dron, alimentándolo con objetivos. Dos sensores escuchando desde posiciones diferentes toman cada uno un rumbo sobre esa señal y cruzan las líneas. Y la X es una dirección exacta. Funciona como el identificador de llamadas para la radio. Un oído te da una dirección. Dos oídos te dan la casa. Y ahí está la trampa en la que está metido el operador ruso. Cuanto más duro lucha con el enjambre, más transmite. Y cuanto más alto grita, más anuncia su propia posición a lo que ahora lo está cazando. En su pantalla, el operador ve cómo la amenaza se invierte. Algo lo está rastreando ahora a él. El vehículo está caliente y ruidoso. Los ventiladores rugiendo sobre los bastidores de equipos y su pulgar lleva horas apoyado en la tecla de transmisión. Conoce la elección que tiene delante porque es la pesadilla que todo operador de defensa lleva consigo. Apagar la radio y sus interceptores quedan ciegos, o seguir transmitiendo y convertirse en un faro. Y está ganando la batalla aérea. Así que sigue transmitiendo. Una munición merodeadora sale disparada de su lanzador. Y esta caza el silencio. Guiándose hacia lo único que el puesto de mando no puede apagar, su propia radio. Se dobla bruscamente sobre esa transmisión y la sigue de vuelta a la fuente. Si se observa lo que está persiguiendo esa transmisión, es una pequeña munición que se guía por la propia emisión de radio. Y aquí está la parte importante. Incluso si el camión corta su radio en el último segundo, el arma recuerda exactamente de dónde venía la señal. Es un sabueso que no pierde el rastro solo porque hayas dejado de correr. La única defensa del operador, cortar la radio, es lo único que no puede permitirse hacer en mitad del combate. Es la pregunta sin respuesta correcta. Seguir emitiendo y ser encontrado. Callarse y quedarse ciego. El camión arranca. El conductor lo mete en marcha y pisa el acelerador a fondo. El diésel ruge mientras la cabina sale de la línea de árboles con suficiente violencia como para lanzarlo contra el asiento. La radio se corta a mitad de transmisión. Dentro de la cabina, solo sabe que la orden decía moverse ahora. No que algo ya se está curvando desde el cielo hacia el punto que está abandonando. El faro ha desaparecido.
Ahora la munición persigue un objetivo en movimiento, ciega, sin nada que seguir. Cuando la señal se cortó, otra cosa tomó el relevo. La cámara de Morro siguió buscando, barriendo la línea de árboles, analizando formas en la oscuridad. Recuperar el camión una vez que sale disparado es lo más difícil que ha hecho la máquina en toda la noche, y el margen es finísimo. 3 segundos de ello, luego lo engancha. Ese enganche provino de algo entrenado para reconocer la silueta del camión y perseguirla. Sin nadie pilotándolo, sin enlace con el suelo. Solo una máquina cazando un vehículo de la misma manera que el reconocimiento facial de tu teléfono busca una cara. Este es el límite exterior de lo que estas cosas pueden realmente hacer. La munición se inclina y golpea. Y el camión que estaba dirigiendo la mitad de los interceptores del sector estalla entre los árboles. Arriba, docenas de drones rusos que recibían sus órdenes de él se vuelven de repente estúpidos, dando círculos, esperando una voz que nunca llegará. Un camión eliminado y con él toda una capa de la defensa. El corredor se abre con la red de interceptores desmoronándose. Los drones supervivientes se vierten hacia el norte por el hueco y uno de ellos, solo desde la frontera, sin ningún ser humano a cientos de kilómetros de sus controles, rompe el último anillo de defensas, el que el enjambre acaba de destrozar, y pone rumbo a la ciudad de Zelenograd. Entonces su indicador de navegación se vuelve loco. Las coordenadas saltan. El mapa bajo el miente de repente. La imagen satelital completa se disuelve en basura. Esta es la burbuja de suplantación de Moscú. Una manta de señales de navegación falsas que los rusos emiten sobre la capital para enviar drones y misiles, vagando hacia campos vacíos. El mismo truco que usan para mantener las cosas alejadas del Kremlin y de donde quiera que su liderazgo esté, durmiendo esa noche. El Stryker no se inmuta ni un milímetro. En cambio, se mantiene perfectamente nivelado, rastreando una torre de agua y un cruce ferroviario que se deslizan bajo su cámara como si no hubiera pasado nada. Si se observa lo que realmente lo está pilotando, no hay navegación satelital en el bucle en absoluto. El dron compara el terreno que pasa bajo su cámara con un mapa grabado en su memoria. Guiándose por la gasolinera, la torre de agua, la curva de la carretera que ya conoce de memoria. De la misma manera que encontrarías el camino a casa con el teléfono muerto. Ucrania está ya en la última generación de este sistema de guía. Construido para noches como esta, un cielo donde los satélites te mienten. Por eso la misma burbuja que dispersa a todos los demás drones hacia los campos oscuros no puede hacer nada con este. Esa memoria es la única razón por la que este dron sigue en el aire 300 kilómetros más allá de la frontera. La distancia de Madrid a Zaragoza por aire, con cada radar intermedio buscándolo en su camino hacia la fábrica que construye las piezas que permiten a los misiles rusos navegar. Abajo, la ciudad de Zelenograd duerme. Farolas y ventanas oscuras de apartamentos. El lugar que fabrica el silicio que guía los misiles rusos, sin tener idea de que la guerra acaba de encontrar su dirección. Se desliza bajo la cámara ahora. Bloques de torres, una carretera de circunvalación. Un ramal ferroviario que se curva hacia un polígono industrial en su borde. La planta aparece al final de ese ramal. Edificios largos y bajos en la oscuridad. Ahí abajo está uno de los pocos lugares que quedan en Rusia que todavía puede fabricar chips de guía militares. Los pequeños cerebros que dirigen los misiles de crucero JH-101 y JH-555 y los misiles balísticos Iskander hacia sus objetivos. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó esta planta en la lista de sanciones en 2022, y los controles de exportación del Departamento de Comercio cerraron la puerta a las máquinas de fabricación de chips holandesas y estadounidenses que los rusos compraban antes sin pensarlo 2 veces. Cada solución alternativa desde entonces ha sido de contrabando, de segunda mano o de una generación por detrás. Una planta así es un cuello de botella sin desvío. El Stryker baja el morro hacia ella. La planta crece en la cámara, las chimeneas de ventilación del tejado, la junta de un muelle de carga, llenando el encuadre más y más rápido mientras 60 kilos de ojiva recorren los últimos 60 metros finales. No vacila. No tiene segundos pensamientos porque no hay nadie a bordo que pueda tenerlos. La imagen se llena de tejado gris. Un destello blanco. Un dron que costó aproximadamente lo que una furgoneta usada acaba de meter una ojiva a través del tejado de
uno de los pocos edificios en Rusia que todavía puede construir los cerebros para los misiles que caen sobre Kiev, y en algún campo oscuro de Ucrania. 2 operadores que no saben todavía si funcionó siguen esperando que amanezca. Uno se pregunta qué habría pasado si hubieran plegado las antenas 5 minutos antes. El otro no dice nada. Hay preguntas que no tienen respuesta hasta que llegan las fotos de satélite. Y quizás ni siquiera entonces.